Abba Padre. La semana pasada pues hablamos acerca de la necesidad que hay en el corazón de todo ser humano de un padre. Y al final, o bueno, en una parte del mensaje explicaba esta idea que les decía yo, suena muy romántica y suena tal vez muy bonita cuando la gente dice, todos somos hijos de Dios. Y decía yo, así quisiera, de hecho ese es el deseo, ¿no? Porque esa es la voluntad de Dios, dice la Biblia, que todos los hombres sean salvos, es lo que Dios quiere, y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Sí, quisiéramos eso, hermanos. Pero les decía que cuando la gente dice, es que todos somos hijos de Dios, realmente está diciendo una herejía, y está diciendo una herejía que es diabólica. Y la razón por la que explicaba esto es porque les decía, entonces la gente piensa que no hay que hacer nada para ser hijo de Dios. O sea, automáticamente por nacer en este mundo soy hijo de Dios. Y explicábamos, hermanos, en base a Juan capítulo 1, versículo 12, que solamente son hijos de Dios los que le reciben, los que creen en su nombre. Y estos no son engendrados por la voluntad del hombre, no son engendrados por la voluntad de la sangre, por el hecho de que nosotros digamos, bueno, tengo a mi esposa y tenemos un hijo, tenemos una hija, y entonces automáticamente es hijo de Dios. Imagínense el evangelismo, qué fácil sería, ¿no? Queremos que más gente sean hijos de Dios, pues nada más hay que tener más hijos. Pero no es así. Y yo creo que estas ideas erróneas derivan en que gente haga prácticas que no son bíblicas. Hijos de Dios son aquellos, lo repito lo que dije la semana pasada, que creen en Jesucristo, que se arrepienten, que tienen una relación genuina con Dios. Y este era el punto tal vez más importante, no es por voluntad nuestra, es la voluntad de Dios. Porque entonces sucede algo que se llama la adopción. ¿Y qué es la adopción? Que Dios nos adopta como sus hijos. Les dio la potestad, dice Juan 1:12, la palabra que utiliza es un derecho legal, un derecho legítimo, no solamente el hecho de decir, imagínense, ¿no? Una cosa es que dijéramos, yo soy dueño de esta Biblia, y otra cosa es que yo tenga la factura o que realmente hay una prueba de que yo la compré, ¿me explico? Una cosa es decir, que yo viera un carro ahí muy bonito y dijera, ese es mi carro, y a veces a lo mejor lo hacemos jugando, ¿no? Ese es mi carro, porque nos gusta, porque está bonito, es un modelo que nos agrada o lo que sea. Pero otra cosa es que yo tenga la factura y que diga, realmente ese es mi carro, no nada más estoy vacilando. En este sentido, hermanos, la adopción significa eso, que nosotros legítimamente somos hijos de Dios. Y hablábamos de esto la semana pasada, pero el enfoque de hoy, hermanos, es hablar acerca de Abba. Y es esta palabra pues tan sencilla, ¿no? Ahora, quiero yo primero hablarles acerca de que esta expresión que usa el Señor Jesucristo para referirse a Dios, y en la Biblia tenemos nombres, hemos estudiado algunos, hemos estudiado el nombre Jehová, hemos estudiado el nombre El Shaddai, hemos hablado de Elohim, pero esta expresión que nosotros, o más bien es este nombre de Dios que encontramos en la Biblia, y como en el Antiguo Testamento se refieren a Dios como Jehová o como Hashem, ¿verdad? Que es el nombre, porque no podían pronunciar el nombre Jehová. Es interesante que Jesucristo se refiere a este todopoderoso Dios de una forma inusual, Abba. ¿Por qué inusual? Porque los maestros de la ley, los judíos del Antiguo Testamento, no utilizaron jamás esta expresión para referirse a Dios. En toda la extensa literatura, hermanos, de plegarias, de libros, de escritos del judaísmo, todo lo que hay del judaísmo, todas las liturgias privadas, todo lo que hay escrito en el judaísmo acerca de Dios, no se halla un solo ejemplo en el que se invoque a Dios como Abba. No existe en todo el judaísmo. O sea, si ustedes leen los escritos antiguos de los judíos, ustedes leen los comentarios que hay acerca de la Biblia, del Antiguo Testamento, no existe tal cosa. No está por demás mencionar entonces también que ningún judío antes de Jesús, ningún judío jamás
utiliza el nombre Abba para referirse a Dios. Es decir, sí se encuentra Padre, pero no se encuentra Abba. Ahorita voy a explicar acerca de esto. El Antiguo Testamento utiliza aproximadamente unas 15 veces designando a Dios como Padre, pero la idea siempre es hablar de Dios como un Padre de la nación, no como un Padre personal. De hecho, el término más parecido que podemos encontrar en Palestina era el término Abi, que significa Padre mío. Pero era un término muy formal. Padre mío, como decir Padre mío, Padre Santo, era un término formal. Sin embargo, no encontramos el uso de la palabra Abba. Ahora, Ab significa Padre. De ahí viene la palabra Abba, Abi, de ahí viene la palabra Abba. La palabra Ab, hermanos, en su pictografía, y acuérdense que les he dicho que el hebreo tiene símbolos que son como imágenes, representa, o las letras representan imágenes, representa fuerza y representa una tienda. Fuerza y tienda. Ab, que tiene la palabra, o está formada de dos letras. La primera, hermanos, es una letra que representa la fuerza de un toro. De hecho, esa es la idea, la cabeza de un toro. Y luego una casa, una tienda. ¿Qué significa? Que es el padre el que sostiene la casa. Que es el padre el que tiene la fuerza para sostener el hogar. Y no solamente me refiero económicamente, sino me refiero también en cuidar que se ame a Dios, en cuidar que la gente dentro del hogar obedezca los preceptos de Dios, se lea la Biblia, se ore. Y aquí, hermanos, es algo muy importante para nosotros, porque veamos la semana pasada el concepto de Dios, pero también que aprendemos de Él para nosotros ser padres. Ya luego, hermanos, que les digo, varones, somos nosotros los responsables de ver que nuestra casa se esté orando, se esté leyendo la Biblia, que en nuestra casa nuestros hijos busquen a Dios, que nosotros guiemos en cada acción. Aún vamos a decir, cuando nosotros vamos por la calle y de repente al pasar por uno de esos parajes hay una mariposa y el niño lo ve y se goza, y decirle mira lo que Dios creó, y utilizar la instrucción de Dios en esos momentos en los que no estamos en una enseñanza formal como en la iglesia, pero esa es nuestra responsabilidad. Padres, nosotros somos los que tenemos que hacer eso. El Ab es el comandante del ejército familiar, podemos decirlo así, el proveedor de la familia, el protector. Y se considera en el Antiguo Testamento no solamente protector, pero también el que guía a la familia, el sacerdote del hogar. Imagínense en eso, ¿no? O sea, ¿qué era el trabajo del sacerdote? Y la palabra tal vez que utilizamos cuando hablamos de pontífice, el hacedor del puente, era eso, el que hacía un puente entre el hombre y Dios. El trabajo de Ab como sacerdote es ese, de llevar a la familia a Dios y de traer a Dios a la familia, de estar continuamente buscando diferentes maneras para que nuestros hijos, nuestra esposa, todos en el hogar estén buscando a Dios. Tenemos, hermanos, nosotros que proveerles de Biblia, que todos nuestros hijos tengan una Biblia, que todos nuestros hijos tengan un tiempo de oración, una lectura bíblica, estarles preguntando, y al mismo tiempo nosotros llevando a Dios a ellos, orando por ellos, como lo hacía el mismo Job. ¿Se acuerdan? Que todos los días oraba por sus hijos y ofrecía sacrificios. Es el maestro también. La idea de Ab, hermanos, es de alguien que, siendo el iniciador de la familia, es el que va guiando la pauta y el que va dirigiendo al hogar. Y, hermanos, necesitamos de verdad orar por nuestros hijos, especialmente cuando llegan a la edad de la adolescencia. Y bueno, creo que ya andas por ahí, Leo, y no sé, Tyron, ya también ahí va, porque es, hermanos, el tiempo donde nuestros hijos van a definir ahí lo que va a ser el resto de su vida. Ahí van a encontrar a los amigos que van a acompañarles por el resto de su vida, las prácticas que van a acompañarles por el resto de la vida, y saben que es importante que ahí sigan a nuestro Dios. Muchas veces, hermanos, lo he visto, muchos jóvenes que iban muy bien, llega la adolescencia y ¿qué pasa? Se apartan. Y es un momento crítico. Ahora, podemos orar que ellos regresen a Dios y Dios va a tratar con ellos. Pero también, hermanos, es nuestro trabajo cuidar con quién anda,
qué anda haciendo, quiénes son sus amigos. La Biblia, y ya estamos, bueno, yo voy un poquito adelantado en mi lectura, ya estoy en Proverbios, y el libro de Proverbios habla mucho de los amigos y la influencia de los amigos en la vida de nuestros hijos. Piensen en todo eso, hermanos. Todo esto nos habla esta palabra Ab. Él es el primero, el iniciador de la descendencia, el iniciador de la familia. Es el fundador de la familia y por lo tanto el jefe también de la familia. Ajá. Él guía el hogar. Hoy no di el anuncio, y bueno, a lo mejor al ratito que termine el mensaje del seminario que empezamos el 23 de este mes va a haber clases abiertas toda la semana. Pero estoy pensando, yo voy a enseñar, hermanos, la primera y segunda carta de Timoteo y Tito y Filemón. Y uno de los temas que está ahí en Timoteo es acerca de la esposa o de la mujer. ¿Por qué no tenemos predicadoras? Ahora a lo mejor va a haber gente que aquí va a lanzarme jitomatazos, ¿verdad? Virtuales, porque aquí nadie me va a lanzar jitomatazos, pero a lo mejor virtuales. No somos machistas, hermanos. Es algo que Dios establece. Y Dios lo establece precisamente porque Él dice, la mujer fue engañada. O sea, hay una razón que no es una razón de contexto social, es una razón que se va hasta ¿dónde? Hasta el inicio de todas las cosas. Y bueno, eso yo lo voy a explicar, no es mi tema ahorita, no es mi tema ahorita para hablar acerca de esto. Pero por alguna razón, hermanos, Dios establece esta jerarquía en el hogar. Ciertamente, esposo y esposa tomamos decisiones, hermanos, pero como jefe tú eres el responsable, ¿verdad? Ajá. Si tu esposa te deja, y a lo mejor voy a decir algo que para mucha gente le va a sonar duro y podemos decir es que es el 50 y 50%, pero yo quiero decirte, hermano, que no es el 100% tuyo. Tal vez tú digas, no, pues es que somos dos, sí, pero cuando se le pide cuentas al jefe, y Leo, tú lo has vivido, yo creo que esto muchas veces en tus trabajos, aunque el chalán la haya regado y lo que sea, con el que va no es con el chalán, ¿no? Sino con quién va, con el jefe. Tú eres el encargado, tú eres el que tienes que dirigir. Y hermanos, a muchos varones les encanta cuando se habla acerca de la cabeza, ¿no? De que Dios el Padre es la cabeza, Jesucristo, y luego viene el varón y la familia. Pero ¿saben una cosa? Eso nos pone en una situación de responsabilidad tremenda. Eso nos pone en una responsabilidad que delante de Dios, lo que suceda en nuestro hogar, pues nosotros somos los que vamos a dar la cara. Y hermanos, esto me lleva nuevamente a caer de rodillas y pedirle a Dios que Dios me ayude y que Dios me bendiga para poder hacer lo mejor posible, porque es un peso tremendo sobre nuestros hombros, pero obviamente Dios está con nosotros. Entonces Ab es padre, ¿verdad? Abi es padre mío, padre amado. Y luego tenemos la palabra Abba, hermanos. Y Abba es una palabra aramea que sencillamente significa papá. O tal vez podríamos inclusive nosotros ponerlo como papi. Sería tal vez muy adecuada esta forma de traducir la palabra. Esta palabra, hermanos, es la palabra con la que un hijo se refiere a su papá con cariño, con confianza. El equivalente tal vez en inglés sería daddy, ¿no? ¿Han escuchado esta palabra? Daddy. Daddy. Ahora, algo que quiero que ustedes entiendan, hermanos, es que sí es una palabra que utilizan los niños, pero no se limita a los niños. Aún los adultos pueden hablarse o referirse a sus padres como papi. Bueno, en la congregación no conozco, ¿verdad? Pero probablemente en algún momento sí, ¿verdad? Le dijeron tal vez irma papi o papito, siendo ya adulta, ¿no? O sea, siendo ya grande, ¿no? Ya no solamente de niño. De hecho, hermanos, si estuviéramos ahorita en Israel, o sea, imagínense que vamos a un tour, o qué padre sería, ¿no? Que vamos de viaje a Israel y andamos en las calles, ustedes van a escuchar Abba continuamente. Cuando la gente habla con sus papás, como aquí escuchar papi, papá, es algo que va a ser
muy continuo. Ahora, la singularidad de esta palabra, hermanos, consiste precisamente en su falta de formalismo, en su falta, vamos a decir, de profundidad aparente. ¿A qué me refiero? Es una palabra completamente sencilla, que expresa una intimidad. Porque yo no le puedo decir papi más que a mi papi, ¿no? Bueno, ya sé que en algunos lugares se le llama papi a cualquier persona y es una forma, no sé, a veces de hablar me parece que los puertorriqueños o de alguna gente así, ¿no? Que dice papi a todo mundo, o dominicanos, pero la realidad es que nosotros, hermanos, no decimos papi a todo mundo, ¿no? No voy a ir contra alguien y decir, hey papi, ¿cómo te va? ¿No? Porque no es algo que para nosotros sería algo común, y especialmente estamos hablando a lo mejor que en ciertas culturas lo hace, pero nosotros no lo haríamos. ¿A quién le diríamos papi? Pues solamente a nuestro padre, solamente lo haríamos con él. En otras palabras, solamente aquella persona que está muy cercana puede llamarle así a su papá, a quien concibe como la fuente de su vida. Abba, hermanos, no es una palabra misteriosa cuyo sentido tenga que precisarse con mucho cuidado. Es decir, hemos estudiado, por ejemplo, el Shaddai, y en el Shaddai vimos muchas cosas que significa, vimos el nombre de Jehová, y inclusive vimos cómo está hasta en la respiración del ser humano, ¿no? Y cómo dice la Biblia, todo lo que respira alabe a Jehová, y de verdad todo lo que respira alabe a Jehová, porque con la pura respiración está pronunciando su nombre. Pero en el caso de Abba, hermanos, nosotros no necesitamos como hacer todo un estudio teológico de la palabra, porque es una palabra sencilla. Es una palabra que alude, hermanos, al lado más tierno de nuestro Padre. Es decir, piensen en esto. Tal vez si yo le digo a mi papá, Padre mío, piensen en eso. Padre mío es una expresión como de respeto, ¿no? Como de, tú eres aquí el jefe. Pero cuando yo vengo y digo papi, ¿sí ven la diferencia? Es una expresión más bien de, tú eres alguien que quiero mucho, que confío en ti, que somos amigos, y es una expresión de confianza. Esa es la grandeza, hermanos, de esta palabra, que nos habla de una cercanía, más que de una profundidad en el sentido de la palabra. Es decir, podemos invocar a Dios como nuestro Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, dice el Salmo 145. Sí, Él es grandioso, Él es el Señor. Podemos llegar a Él y decirle, tú eres el soberano, el todopoderoso, el Shaddai, tú eres Elohim. Y podemos utilizar todos esos términos, pero después piense usted, papi. Y entonces hay un cambio inmediato para llegar ahora a una confianza, a un acercamiento a Dios. Por eso me parece magistral, hermanos, la oración que nos enseña el Señor Jesucristo cuando nos enseña a orar, cuando dice, Padre nuestro, y luego que dice, que estás en los siglos. ¿Sí ven las dos dimensiones? O sea, un Dios que es imagínense a Dios, el dueño del universo, en alguna forma inalcanzable para nosotros mortales, finitos, pecadores, por encima de todas las cosas. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios cuando Él es el dueño de todo? Pero por otro lado, imagínense a Él tomándolos en sus brazos, como en aquella preciosa imagen, hermanos, del Hijo Pródigo, ¿se acuerdan? O sea, Padre nuestro que estás en los cielos. Es confianza en Dios. Y entonces deja de ser irreverente. La semana pasada les decía que si bien podemos referirnos a nuestro Padre como Abba, no podemos, o no estoy yo de acuerdo en que le llamemos Chuchito, el de arriba, o como tanta gente, y no estoy tratando de atacar a nadie que use estas expresiones, pero de acuerdo a la Biblia no creo que sea correcto. O sea, Él es el Señor, Él es el creador de todas las cosas, pero hay una familiaridad con la que podemos acercarnos, que es esta, decirle Abba, decirle papi. Hace un tiempo, hermanos, una situación con Keilita, me acuerdo, y yo oraba ese día y le decía así, le decía, papi, tú eres mi papi y eres el papi de Keilita. Y Señor, tú bendícela, tú sé con ella,
tú la amas mucho más de lo que yo la amo. Y es verdad, hermanos, porque yo amo a mis hijas, ¿verdad? Y ahorita hablo de Kelita, pero también he orado igual por Zoe. Pero la verdad, ¿quién ama más a mis hijas que yo? Pues Dios. Él tiene un amor, hermanos, como yo no, o sea, yo tengo su amor, pero al nivel que Dios lo tiene tan puro, tan santo, no lo tengo. Y de esa manera podemos acercarnos a nuestro Dios. Ahora, es algo completamente maravilloso, hermanos, que Jesucristo es el que toma este término. Es decir, nadie más lo había utilizado. Y viene el Señor Jesucristo, y Jesucristo le llama al Padre Celestial, le llama Abba, le llama Papi. Pero si eso nos parece osado y nos parece fantástico, luego Él nos manda a nosotros que utilicemos la misma palabra y nos refiramos a Dios de esa manera. En el Nuevo Testamento, hermanos, hay más de 250 veces que el Señor Jesucristo se refiere a Dios como su Padre. Nada más que hay algo interesante. En estas 250 veces o más que se refiere a Dios como su Padre, utiliza la palabra griega pater, que es el equivalente a Padre. O sea, es Padre, no hay ningún problema con esto. Sin embargo, la palabra Abba aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Solamente 3 veces. Ahora, los 3 pasajes los voy a leer, hermanos. El primero es Marcos 14:36, donde decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Interesantemente, utiliza Abba y utiliza Pater. ¿Sí ven, hermanos? O sea, en otras palabras, papi, papá. Papi, padre, es lo que está diciendo en Marcos 14:36. El siguiente pasaje donde se utiliza esta palabra es un pasaje donde lo escribe el apóstol Pablo, Romanos 8:15, y dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. Por ese espíritu dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de, ¿qué dice? De adopción. Nuevamente, o sea, cuadra completamente la enseñanza bíblica. Hemos sido adoptados por Dios. Dios es el que nos ha adoptado. Y les decía la semana pasada, cuando hay una adopción, no es el niño el que tiene la autoridad para hacer la adopción. El niño puede decir, yo quisiera que me adoptaran. Piensen ustedes en un cuadro tal vez muy triste, ¿no? En un orfanato donde hay niños y todos esos niños quieren ser adoptados, no quieren estar ahí. Pero no hay ninguna autoridad legal en esos niños para ser adoptados. ¿Quién es el que tiene la autoridad? El padre y la madre que viene y que los adopta. En ese sentido, cuando nosotros creemos en Jesucristo, Dios nos hace sus hijos. Y por eso podemos clamar, Abba, Padre. O sea, es real, es genuino. ¿Sí me explico? No estoy hablando de un cuento. Hermanos, no estoy aquí como quien dice nada más dorando la píldora para que nos sintamos a gusto de que somos hijos de Dios. Ni tampoco, para los que me escuchan, es una forma de decir que nosotros somos especiales. No, esto es para toda la gente. Esto es para todo el mundo. O sea, Dios quiere que todos sean sus hijos. Pero tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber fe en el Señor Jesucristo en su corazón. Y si no, no puede ser hijo de Dios. Cuando usted tiene ese arrepentimiento, esa fe, Dios entonces lo hace su hijo y lo adopta. Y entonces usted puede clamar, Abba, Padre. Puede vociferar, ¿verdad? Puede decir, tú eres mi Padre, tú de verdad, Señor, eres mi papito. Porque es genuino, es real. No es solamente a lo que estamos inventando. Gálatas capítulo 4 es el otro pasaje, en el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual dice, clama, Abba, Padre.
Y este texto nos dice algo, hermanos. Dios nos da testimonio a nuestro espíritu, como también dice Pablo, que somos hijos de Dios. Nosotros lo sabemos. Usted sabe si es un hijo de Dios porque usted tiene ese testimonio de Dios mismo, del Espíritu de Dios que clama: papito, Dios es mi Padre. De estos tres pasajes, hermanos, Marcos es el único evangelista que nos presenta esta palabra de labios del Señor Jesucristo. Yo tengo la convicción de que era una palabra que Jesucristo usaba muy comúnmente en su intimidad con Dios. Yo lo creo, o sea, no pienso, aunque tenemos pater y se repite pater, que es la forma griega, yo creo que Jesús utilizaba continuamente Abba para referirse a Dios, que es arameo o hebreo también, porque de hecho es una palabra adoptada por los hebreos para referirse a Dios. O bueno, para referirse a sus papás, ¿no? Realmente es Jesucristo el que se refiere así, y los creyentes. Ahora, no tenemos una gran cantidad de oraciones de Jesús registradas en los evangelios, y probablemente es por eso que no la encontramos tanto en los evangelios, porque es en los momentos de mayor intimidad. Pero me llama mucho la atención, hermanos, que Abba queda registrado en el momento de mayor tensión en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo utiliza Abba? Es decir, si Él lo utilizó en otros momentos, que al menos es lo que yo creo, y nuevamente es lo que yo pienso, esto nuevamente lo repito, aclaro que en los evangelios solamente está registrado en Marcos, aunque yo pienso que el Señor lo utilizaba. Pero me parece maravilloso, hermanos, que el Señor utiliza la palabra Abba en el momento de mayor tensión, en el momento de mayor dolor, en el momento más agudo. Si bien el Talmud babilónico nos dice que era la palabra con la que un niño rompía a hablar, probablemente por ser tan sencilla. Dice el Talmud que un niño, cuando empezaba a hablar, cuando dejaba el pecho y comenzaba a comer pan, la primera palabra que mencionaba, o la primera palabra que aprendía, era la palabra Abba. Pero quiero pensar esto, hermanos. En los momentos de mayor oscuridad, de mayor tensión en nuestra vida, es cuando necesitamos mayor intimidad con nuestro Padre. ¿Están de acuerdo? Es decir, cuando andamos, como dice el Salmo 23, en el valle de sombra de muerte, en el momento, hermanos, en que nos encontramos en una tremenda angustia, es cuando nosotros necesitamos ir a nuestro Padre y reconocer que Él está ahí como papi para ayudarnos. En otras palabras, cuando yo pienso en Jesucristo, hermanos, en el huerto de Getsemaní, veo un hombre completamente formado, ¿verdad? 33 años de edad, en la plenitud de sus capacidades. A diferencia de algunas películas que he visto de Jesús, yo no lo veo a Jesús como un hombre débil o como en una película donde hasta le dan la mano para bajar de una barca. No, yo lo imagino fuerte, varonil. En mi mente no hay ninguna duda, no hay la idea de que él tuviera movimientos afeminados ni cosas así raras, para nada, ¿no? O sea, en mi mente no existe tal cosa. Lo veo como un hombre fuerte, varonil, ciertamente tierno, sonriente, ciertamente que tiene amor a la gente y no tiene problemas con la gente, ama a la gente. Un hombre cabal, en todo el sentido de la palabra, hermanos, está ahí. Y un hombre que ha aguantado críticas, que se ha enfrentado contra también las adversidades, que ha tenido también, y disculpen por la expresión, los pantalones para enfrentarse a los fariseos. ¿Entienden lo que digo? Ha estado en esas controversias donde le han puesto pruebas y le han puesto todo este tipo de cosas, y está ahí, hermanos, en un momento de agonía, cuando él está orando y dice la Biblia que su sudor cae como grandes gotas de sangre.
Pero lo que me llama la atención es que este hombre valiente, completo, cabal, en ese momento recurre ¿a quién? A Abba. Es decir, es una escena hermosa porque podemos ver ahí a quien confiamos nosotros plenamente, a quien es el hombre por excelencia, al que se enfrenta a todas las adversidades con valor, pero en ese momento está buscando a su papi. Y a lo mejor nosotros a veces nos sentimos así, hermanos. A lo mejor hay momentos, hermanos, en que hay que pagar cuentas, hay que hablar con un hijo que anda haciendo algo que a lo mejor no está muy bien, hay que arreglar cosas que se descompusieron, se metió el agua a la casa. ¿Y a quién vamos en esos momentos? En momentos de aflicción, ¿a quién vamos? Tal vez no puedo ir con mi esposa y decirle, o ponerme a llorar con ella, ¿no? Imagínense, nos ponemos a llorar los dos y ahí sentimos que todo se acabó. Pero tenemos a alguien, hermanos, a quien podemos ir. Y tal vez, en el caso de algunos, no sé, hermanos, cuál sea la situación de sus papás. En el caso mío, mi papá está muy lejos. Y a lo mejor puedo llamarle por teléfono, pero pues no voy a llamarle para contarle problemas. Quiero que él esté tranquilo, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer, hermanos? Ir a nuestro Abba y decirle: todas las cosas, Señor, te son posibles. Si quieres, pasa este cáliz de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y hay una enseñanza muy profunda en ello. Tú puedes tener toda la confianza, toda la experiencia, ser un hombre cabal, pero va a haber momentos en que tú necesitas a alguien, de hecho siempre, y ese alguien que necesitamos, hermanos, es nuestro papi. Les he contado yo varias veces, ¿no? Y ya esto a lo mejor se lo saben de memoria, pero me gusta recordarlo cuando, siendo niño, hay varias escenas en mi vida de mi papi, ¿no? Cuando, por ejemplo, una vez yendo al mar, me llevaba de la mano, que yo tenía miedo porque había visto un documental de los erizos y pensaba que me iba a picar, ¿no? Y me acuerdo que él me llevaba, y era la confianza de que él me llevaba, que me dio para poder entrar al agua, ¿no? No le tenía miedo a las olas, luego cosas que uno ve en la tele, por ver lo de los erizos, yo me imaginaba que iba a poner el pie donde no veía y ya iba a pisar un erizo. Pero una de las cosas que les he contado y que me gusta recordar es cuando una vez me invitó al cine mi papá. Ya se han de saber esta historia, y vamos al cine. No sé si lo hacía con todos o fue algo especial, o a lo mejor probablemente él tomaba a uno de mis hermanos cada vez, pues porque éramos 5 y a lo mejor no nos podía llevar a todos y pagar. Pero me lleva en esos camiones que se llaman delfines, o se llamaban delfines en la Ciudad de México. Cuando llegamos a la parada, pues mi papá se baja para ayudarme a bajar, pero no se percata el conductor de que yo estoy en el estribo, y entonces se arranca el camión. Y se arranca, yo voy ahí, y entonces mi papá me gritó: brinca. Y yo, como hijo obediente, lo que hice fue saltar afuera del camión, ¿no? Y lo que me recuerdo es que en el momento que brinco, mi papá me cacha y me agarra y seguimos caminando para ir al cine, ¿no? Y esa escena está grabada en mi mente, en mi corazón, porque pienso de esa manera en mi Padre Celestial. Cuando tú eres alguien que no sabes qué va a pasar, ¿no? ¿Qué tal si cierra la puerta? Y de hecho, después de que brinqué, cerró la puerta. ¿Qué tal si me lleva y a dónde me va a llevar? ¿Qué me va a pasar? Somos hoy adultos, hermanos. No estamos en el estribo de un camión, pero ciertamente estamos ante tantas cosas que no sabemos. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Seguiremos trabajando donde estamos? ¿Nos irán a correr? ¿Nos irán a quitar las horas? ¿Se enfermará uno de nuestros hijos? ¿Enfrentaremos un día nosotros las palabras de que nos diga un médico que tenemos una enfermedad mortal? No sé cuántas cosas puede haber, hermanos, pero podemos saltar
sabiendo que nuestro Abba Padre nos va a cachar, nos va a atrapar, va a estar con nosotros. Cuando Jesús dice, papi, papá, si fuera posible pasa de mí esta copa, para ti todo es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesucristo utiliza este balbuceo, Abba, una palabra que no requiere de prefijos, de sufijos, una palabra que a diferencia de muchas otras palabras en hebreo y en griego no tiene declinaciones, una palabra que nace, hermanos, del lenguaje infantil, propia, como dice la Biblia, de los bebés y de los niños y de los que maman. Dice la Biblia que Dios ha perfeccionado la alabanza. Esta palabra, hermanos, tan familiar, expresa un conocimiento profundo del poder de Dios, de los atributos de Dios. Porque ¿qué dice Jesús? Abba, todas las cosas te son posibles. Tú eres, Señor, el creador de todo, tú eres el que tienes todo el poder, tú, Señor, puedes hacer absolutamente todo. Y eso, hermanos, trae una gran confianza. Y nuevamente, al pensar en nosotros, ¿qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto confiamos en Él? ¿Cómo reaccionamos en los momentos de mayor estrés en nuestras vidas? Nos tronamos los dedos, caminamos de un lado a otro, no sabemos qué hacer, pero podemos ir a nuestro Abba y pedirle que Él nos ayude en ese momento difícil. El Señor Jesucristo no solamente manifiesta el conocimiento de Dios, todo te es posible, pero también, hermanos, algo que me encanta es estar completamente de acuerdo con la voluntad de su Padre. Es decir, no se aferra a lo que quisiera que sucediera. Y aquí yo sé que ha habido muchas explicaciones. ¿Por qué dice Jesús, si fuera posible, pase de mí esta copa? Y yo sé que se ha hablado, por ejemplo, del hecho de que probablemente, como Jesús sabía que iba a sufrir tanto y el dolor que iba a tener, Él estaba pensando en no llegar a eso. Pero yo pensaba hace tiempo que Jesús está diciendo, Señor, si quieres que pase de mí esta copa. Pensaba, Jesús no quería, no el sufrimiento que iba a tener, sino la separación que iba a tener de Dios. Porque la paga del pecado es muerte y la muerte es separación. Y al pagar Jesucristo por nuestros pecados, hermanos, una de las cosas que iba a experimentar Jesús era la separación de Dios. Qué terrible, o sea, cuando vemos en los evangelios esa cercanía que tenía con su Padre y que todo lo que hacía era voluntad de su Padre, pero por un momento Él tenía que experimentar eso. ¿Por qué? Porque era la paga de nuestro pecado. Pero no solo eso, hermanos. ¿Por qué Jesucristo dice, si quieres pasa de mí esta copa? Porque creo que Jesús no solamente estaba pensando en lo que Él iba a sufrir, sino que estaba pensando también en lo que iba a sufrir su Padre. ¿Sí me explico? Él sabía que ese momento no solamente iba a ser terrible para el Señor Jesucristo, sino iba a ser terrible para su Padre. Piensen en una madre. Y pienso en una madre porque es tal vez lo más tierno que yo puedo pensar, más que el mismo Padre. Y una ternura que se acerca más que la del Padre a la ternura de nuestro Padre Celestial. Pero piensen en una madre, ¿cómo podría decir? O bueno, también los padres lo hacemos, ¿no? Pero una madre lo dice, que esa enfermedad mejor me pase a mí. Prefiero yo morir a que muera mi hija, ¿no? Y pienso en esto cuando pienso, por ejemplo, en una madre que va a dar a luz y que nosotros como varones pensamos, si hay que elegir entre la vida de la madre y del hijo, pues la vida de la madre mejor. Porque si tenemos otros hijos, decimos, necesitan los otros hijos a su madre, ¿me explico? Bueno, no quiero aquí entrar en controversia ni nada, pero sencillamente lo pienso así. Pero una madre, ¿saben qué va a elegir siempre?
A lo mejor yo como papá digo, si hay que elegir entre tú y la vida del bebé, que sea el bebé y tú. Pero la madre jamás va a decir eso. La madre va a decir que viva mi bebé, aunque yo muera. Cuando Jesucristo está en la cruz, hermanos, tal vez Jesús está, o antes de que Jesús llegara a la cruz, cuando está orando de esta manera, probablemente le está diciendo, Señor, Abba, yo no quiero que tú sufras. Cuando tú me veas ahí crucificado, cuando veas cómo me golpean, cuando veas cómo la gente se burla, y cuando haya ese momento de separación, tu corazón va a sufrir. Y Abba, yo quiero evitarte ese sufrimiento. Pienso que realmente lo que Jesús dice no es tanto que Él estuviera pensando en sí mismo, sino que Él estaba pensando en su Padre. Pero vean cómo Él confía completamente en la voluntad de su Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros quisiéramos que las historias fueran diferentes? En este año, en varias ocasiones oré por hermanos que conozco para que Dios los levantara de la cama de la enfermedad. Y Dios dijo, no, a este me lo llevo conmigo. Su tarea ya terminó. Y hermano, se siente. Hablaba con uno de mis hermanos que me dijo él cuando murió mi hermano Lalo Magaña, me dijo, yo me puse a llorar. Y somos pastores, hermanos, pero como hay un libro por ahí, los pastores también lloran, dice, ¿no? Y se siente, hermanos. Dios sabe por qué. ¿Cuántas veces quisiéramos que las historias fueran distintas? ¿Me explico? Que no fuera de esa manera. Pero el hecho de decir Abba significa, Señor, yo sé que tú eres todopoderoso, pero sabes también, yo sé que tú, Señor, lo que haces es lo mejor. No tengo ninguna duda en lo absoluto. Lo que tú quieras hacer está bien. Lo que tú quieras hacer está perfecto. Voy a dejar aquí. Voy a continuar la semana entrante. Pero quiero que pensemos en eso, hermanos. ¿Cuántas veces a nuestra vida llegan situaciones que nosotros quisiéramos que fueran distintas? ¿Por qué, Señor, estoy pasando esto en este momento? ¿Por qué permites que yo tenga esta enfermedad? ¿O por qué permitiste que tuviéramos este accidente? ¿Por qué, Señor, le pasó esto a mi hijo? Quisiéramos que la historia fuera distinta. Pero Abba significa confianza total en Dios. Y decir, Señor, lo que tú quieras hacer, aun cuando yo no lo entienda, aun cuando yo no estoy capacitado, Señor, para comprender. Y no puedo ver en medio de esto, no puedo ver el bien que va a haber, la bendición que vas a traer. Poder confiar plenamente en nuestro Dios. Incline su rostro, hermanos, vamos a Dios en oración.